Un saludo para todos. Hoy vamos a dar culminación a Panorama Bíblico del Nuevo Testamento con el pastor Pablo Otremba. Vamos a estar viendo los libros de Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Hemos tenido una jornada muy especial mirando el panorama del Nuevo Testamento. Gracias al pastor Pablo y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y yo pido que este panorama, esta clase de hoy, todo el panorama bíblico, Señor, sea de mucha bendición para todos los estudiantes. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Pablo, le damos la bienvenida. Buenísimo, buenísimo, buenos días y qué bueno que estén otra vez aquí conectados en nuestra última sesión de Panorama Bíblico Nuevo Testamento. Y antes de entrar en la temática de Primera de Juan y Judas y también Apocalipsis, quiero recordar unas cosas y hacer como una sugerencia adicional. Cuando esté leyendo su Biblia y eh, ojalá que tenga por ahí también una Biblia de estudio y entonces pues revise la introducción de cada uno de los libros que va a estar leyendo. Es siempre bueno leer algunos datos adicionales que tienen que ver con cada uno de esos escritos, sea el autor. A veces hay más información allí acerca del autor o del anónimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Hebreos, que no sabemos hasta el día de hoy exactamente quién escribió esta carta y que entre los mismos teólogos hay algunas discusiones acerca de quién podría hacerlo. Es importante ver eso. A veces por ejemplo, en la Biblia Plenitud vas a encontrar al principio en esa introducción un bosquejo de todo este libro. Claro que usted puede hacer su propio bosquejo al leerlo con cuidado y ver qué temáticas están ahí presentándose en cada capítulo. Usted puede hacer el ejercicio de leer un capítulo y poner su propio título y ver dónde hay cambio de ideas y poner su subtítulo a eso. Ese ejercicio vale la pena, de verdad que sí. Eso quiere decir que uno posiblemente va a pasar mucho tiempo leyendo un capítulo, pero vale la pena hacer ese ejercicio. Pero lea la introducción. Otra cosa que a mí me parece buenísimo y yo he estado viendo los videos de Bible Project, es acerca de cada uno de los libros del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Son unas introducciones a cada uno de los libros y también un panorama de cada uno de los libros, temática, un bosquejo general, de una manera muy buena. Y estos videos usted los encuentra en YouTube bajo Bible Project, usted mira eso, o en el app de YouVersion, usted encuentra bajo videos, ahí los videos de Bible Project, y eso es información adicional que ayuda a tener, como se dice, más claridad cuando uno está leyendo pues uno de los escritos que encontramos en la Biblia. Y eso nos ayuda a enfocarnos en aquello que de verdad importa, porque hay algunas cosas a veces sacadas del contexto y eso nunca fue algo que intencionó el autor. Entonces es muy importante que ahí también nos cuidemos de no meter cosas que no están ahí y que no tienen que ver con el fluir de una carta, por ejemplo, o del mismo libro que nosotros estamos leyendo. Entonces, ahí como información, y claro, ustedes tienen el material que yo he preparado y ese lo pueden usar como
una guía también para ojalá ir añadiéndole a ese material cosas que son de mucho valor para usted y que pueden añadir también información que usted puede usar cuando lo esté enseñando a otros, ¿no es cierto? Porque yo personalmente espero que cuando usted se siente con otra gente y quieren leer juntos un libro, ojalá que primero se tomen el tiempo para revisar la información general introductoria a cada uno de esos libros y no empezar a adivinar cosas o pensar que ahí dice, pero está fuera de contexto tanto histórico como de idioma, como cultural, etcétera. Y a veces hasta fuera de contexto doctrinal, porque una frase y hacer todo una doctrina de eso es muy, muy peligroso. Tristemente, eso ocurre. Y las cartas de Pablo, como las de Pedro, también Juan, vamos a ver Judas mismo, son cartas que tratan de atacar precisamente eso, las falsas doctrinas que algunos se inventan. Bueno, hemos llegado a esta sesión final, hemos estado viendo lo que son las cartas generales o católicas, que nada que ver con la Iglesia Católica, sino simplemente católico significa general. Y estas son generales, ¿por qué? Porque no sabemos quiénes son los destinatarios o si conocemos a quién, entonces vemos que los destinatarios era un grupo mucho más amplio, una región entera, no era una iglesia específica o una persona específica. Los escritos, o las epístolas generales, son epístolas que tienen el nombre del autor o del que se cree que es el autor y no de los destinatarios, precisamente también por eso, porque no está dirigido a un grupo específico, sino a un grupo mucho más grande, varias iglesias o al público creyente en general. Nosotros vimos la última vez primera y segunda de Pedro, como también le echamos una mirada a la epístola de Santiago. Y hoy vamos a estar ya, como se mencionó, viendo primera, segunda y tercera de Juan, tres escritos bastante cortos de Juan, o bueno, de estas cartas que se le adjudican a Juan, porque él mismo no se presenta en ninguna de ellas, y la de Judas, y también vamos a estar echándole un vistazo así a Apocalipsis, primera de Juan. Cuando pensamos en Juan, entonces estamos pensando en una persona que es testigo directo de los sucesos alrededor de la vida y el ministerio de Jesús. En primera de Juan 1:1 nosotros encontramos que aquí el escritor estaba presente cuando ocurrieron las cosas. Ahí dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Obviamente el autor, que aquí no se menciona con nombre, ha estado presente, vio a Jesús y lo escuchó. Hay razón por qué primera de Juan comienza haciendo énfasis en esto, visto y oído. Y yo voy a llegar a ese punto en un ratico. Esta carta la escribió Juan, por lo menos se le adjudica a Juan, para refutar a un grupo de maestros falsos que se habían infiltrado en la iglesia. Otra vez, interesantísimo, una recurrente en la mayoría de las cartas, es el llamado de atención para que estemos pendientes y cuidadosos de las falsas doctrinas y que no nos metamos con cosas raras. Ellos negaban estos falsos maestros a los cuales, de los cuales Juan está hablando,
ellos negaban que Jesucristo había venido en carne. Por eso aquí dice, lo hemos visto y lo hemos escuchado, lo hemos oído. ¿Eso qué quiere decir? Lo hemos hasta tocado. Es que Él sí vino en carne, no es un Jesús por allá misterioso. Es por eso que Juan insiste en que él y los otros apóstoles lo habían escuchado, visto y tocado. Juan entonces anima a los creyentes a caminar en la luz delante de Dios y delante de la gente. Eso significa de acuerdo a la verdad, a vivir una vida que marca la diferencia, a confesar los pecados y seguir la guía del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu de verdad, ese no va en contra de Cristo, él no va en contra de la cristología bíblica sana. Cultivar la comunión fraternal ayuda a protegerse contra futuras malas enseñanzas y divisiones. Si alguien llega y me dice a mí que, ay, ¿para qué tengo que reunirme? Entonces hay dos extremos como se explica. No, es que dice la Biblia que hay que reunirse. Entonces es como que tengo que reunirme para cumplir con mi presencia. Señor, aquí estoy, ¿estás feliz que te visito? No, porque Cristo está con nosotros en cualquier lado. Yo me reúno, ¿por qué? Porque en la iglesia nosotros vamos a poder servir de alguna manera, pero también vamos a ser servidos. Y otra de varias de las razones por qué nos reunimos es que cuando cultivamos una comunión fraternal buena, sana, entonces esto nos va a ayudar a amonestarnos, también a advertirnos, nos protege contra las malas enseñanzas, porque si yo estoy equivocado, otro puede decir, hey, ¿usted en qué anda? Y podemos estar revisando y no decir, ay, es que aquí no hay amor. No, es que nos estamos ayudando para estar, pues, eh, analizando y también reflexionando si todavía estoy en el camino y si estoy guardando la fe verdadera. Y entonces también vamos a ser animados a seguir la verdad. Entonces, por eso Juan en esta carta hace un énfasis en la importancia de amarnos los unos a los otros, de cuidar esa comunión fraternal porque nos conviene porque el enemigo sí anda como león rugiente, dice Pedro, y busca a quien devorar. Y la iglesia, la comunidad o la congregación nos puede ayudar y yo puedo ayudar también. Entonces, hablando un poco de los destinatarios, estos, en este caso de la primera carta a Juan, son cristianos alrededor de Éfeso. Es una carta considerada como una circular, posiblemente pensando en iglesias como la Odisea, Colosea y otras iglesias que estaban ahí en lo que hoy es la Turquía, pero iglesias que se desprendieron de la iglesia de Éfeso, iglesias que nacieron por el ministerio posiblemente de Pablo en Éfeso, pero son iglesias que, y bueno, son iglesias que más adelante Juan está también llamándole la atención en el libro de Apocalipsis. Entonces, esta carta está, pues era un centro de movimiento de la iglesia en ese entonces y aunque habían muchas cosas buenas, también habían aquí peligros y Juan está tratando de ayudarle a los creyentes a tener claro eh, si quién era Jesucristo. Entonces, la ocasión es, como ya les dije, cristianos enfrentando enseñanzas heréticas, enfrentando el gnosticismo que enfatizaba el conocimiento especial, despreciando la humanidad de Cristo, haciendo de Cristo algo más místico que alguien quien vino en carne a esta tierra,
dio su vida por nosotros, pero también resucitó y esta semana estábamos celebrando exactamente eso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted quiere saber cuán importante es la resurrección, tienes que leer 1 Corintios capítulo 15. Ya estoy predicando acá. Pero es que yo les digo una cosa, que si nosotros no creemos en el Evangelio, que también lo dice 1 Corintios 15, y es Jesucristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, entonces estamos viviendo una mentira y Dios no quiere eso. Y cualquier cosa que estén dudando o cuestionando o a veces hasta no de hablar de eso, dejando de hablar de alguno de esos puntos, eso también es como evitar de algo y también se está metiendo en un problema. Uno de los versículos claves, o el versículo clave, podríamos considerar 1 Juan 5, 13, donde dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. No sé si recuerdan, pero el Evangelio de Juan, al final Juan está escribiendo y diciendo que él escribió estas cosas para que nosotros creyéramos en Jesucristo. Y aquí él nos está diciendo, he escrito esto para que ustedes, quienes creen en el nombre del Hijo de Dios, sepan que tienen vida eterna. Por eso es fácil decir que esta carta pues tiene todos los elementos para poder decir que es de Juan. Propósito, afirmar a los creyentes en el verdadero conocimiento de la salvación en Cristo y protegerlos otra vez de esas falsas enseñanzas del gnosticismo. Y entonces aquí pues Juan está atacando esto. Algunas características de primera de Juan, la prueba del verdadero cristianismo. Es interesante que aquí uno puede llegar y fácilmente encontrar cuáles son las características o la prueba del verdadero cristiano. Y bueno, adicionalmente es importante saber que aparece 10 veces la expresión para que sepan, para que sepan. Otra expresión que usted debe estar a leer, 1 Juan, subrayando, para que sepan, para que sepan. Yo tengo que saber, no para que lo sientan, no, para que lo sepan. Usted tiene que tener la información correcta. Y después también hay 8 veces la expresión desde el principio. En otras palabras, no es nada nuevo. Oye, es que hay a veces, no, es que este es el nuevo mover. No, es que el nuevo mover, si no está basado en lo que fue desde el principio, entonces corre el peligro de no tener bases sólidas. Por eso aquí hay que tener cuidado en esto. Entonces, la prueba del verdadero cristiano. Aquí hay 3 cosas importantes. Primero, la prueba de la conducta. En 1 Juan 2, 1 al 6, como 1 Juan 3, 7 al 10. En otras palabras, el verdadero cristiano nacido de nuevo va a tener otro tipo de conducta, de acuerdo a la palabra de Dios, los principios bíblicos que van según los mandamientos de Dios. Después, la prueba del amor fraternal. Hay una relación con los hermanos. El que ha nacido de nuevo quiere estar con los hermanos. Por eso congregarnos no debería ser un problema. ¿Por qué? Porque queremos estar con los de la familia. Y naturalmente en esa congregación, en esa comunidad, hay unos códigos de ética, unos códigos de comportamiento, de relacionamiento. Estos los enfatiza pues Juan. Y la última prueba es la prueba de la cristología verdadera. Y recuerden que yo les mencionaba que Colosenses, la carta a los Colosenses es una carta donde hay una cristología muy clara. Hebreos es otra que habla claramente de Cristo y primera de Juan insiste en una cristología muy clara.
Y yo ya les puedo ir anunciando que Apocalipsis, aunque usted sí, usted ve todo el desastre y el anticristo y no sé qué, no sé cuándo, pero si usted cuida, lo que allí aparece no es una elevación del anticristo y a tratar de asustarlo a uno con el anticristo, sino mostrar al Cristo que tiene la victoria, que es la victoria, que es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Pero bueno, allá iremos en un ratico. Entonces, tres pruebas aquí que nosotros vemos en Primera de Juan acerca del verdadero cristiano. El anticristo sí, pero este es calificado como el espíritu de error y el espíritu de verdad. Eso es lo que caracteriza al espíritu al anticristo. Entonces, sí, finalmente esto será alguien quien pues lo representa, pero es un espíritu y ese espíritu es el espíritu de error y el espíritu de verdad es el espíritu pues de Cristo. Fuera de todas las advertencias de falsas enseñanzas acerca de Cristo y la falta de obediencia a los mandamientos de Cristo, llama a Juan a cultivar el amor fraternal, que es la marca de la comunidad cristiana, evitando todo amor al mundo que contamina la vida cristiana. Esto es importante verlo también como Juan enfatiza este punto y muestra que el verdadero amor obedece los mandamientos de Dios. Ese es el que ama a Dios, obedece los mandamientos, anda en la luz, se separa del mundo y sus deseos pecaminosos y confía totalmente en Cristo. Entonces, esto es lo que hace Primera de Juan, por eso Primera de Juan vale la pena leerlo frecuentemente y estudiarlo naturalmente. Segunda de Juan es una carta más corta que Primera de Juan, pero bueno, la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan llevan frecuentemente el título de cartas gemelas. Son pequeñas cartas sencillas que fuertemente nos animan a amar la verdad. Ojalá que la iglesia hoy día de verdad ame la verdad y no nos dejemos enredar con un montón de cosas raras y que yo sentí, que yo soñé. Y bueno, ojalá que esos sueños estén basados en la verdad. Y si no, pues deja eso a un lado y aunque suenan tan convincentes, usted no les pone cuidado. ¿Por qué? Porque lo que vale es la palabra de Dios. Y esto es lo que segunda y tercera de Juan nos están enfatizando. La ocasión en la cual por la cual fue escrita esta segunda carta de Juan es que los cristianos estaban enfrentando otra vez enseñanzas heréticas, o es lo mismo, pero es que se tenía que estar enfatizando una y otra vez. Es ese gnosticismo y por eso el autor está tratando de advertir a los creyentes de ese espíritu anticristiano, ese espíritu de error, de herejía. Versículo, aquí podríamos estar usando segunda de Juan 1:10, donde dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Háblame de ser radical y insistente y también decir hasta aquí voy y no más. Entonces, y lo otro que también nos dice este versículo es que hay que estar cuidándonos. Si alguien viene y pues, ¿con qué enseñanza viene? Y tenemos que mirar si está enseñando la Biblia, la verdad, cuál es su cristología, qué enseña acerca de la misma Biblia. Entonces, estas son cosas de la salvación misma, no de Cristo, especialmente de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Bueno, tercera de Juan, nosotros aquí tenemos
algo interesante. Esta carta sí tiene como un destinatario, es un tal Gallo, un anciano amado, dice tercera de Juan 1, 1 al 4, quien está enfrentando falsas enseñanzas que desprecian a Cristo. ¿Y por qué no leemos eso? Y si usted ve, esas cartas son tan pequeñas, ¿no es cierto? Eso se lee rapidito acá. Tercera de Juan, capítulo 1, pues solo tiene un capítulo y bastante corto. Son solo 15 versículos. Aquí dice, yo, Juan, el anciano, y aquí se menciona el autor, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Esto sí es el versículo que todos hemos recitado de una u otra manera. Pero hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Obviamente, Juan está muy interesado en que la iglesia ame la verdad, siga la verdad, discierna la verdad, y entonces, pues eso ayuda a que ellos guarden su fe y se mantengan en el camino. El versículo clave, podemos usar el versículo 5, donde dice, querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Eso muestra de que este Gallo era un hombre fiel, era un hombre de confianza, era un líder, alguien quien influenciaba en otros, pero obviamente influenciaba a través de la verdad, con la verdad y porque vivía la verdad. Bueno, sigamos con el libro o la carta de Judas. Pues esta carta de verdad que es también corta y tristemente es muy poco leída. Sin embargo, es un llamado muy claro a los cristianos a mantenerse firmes frente a ¿qué? A los falsos maestros y sus enseñanzas y que se mantengan fieles a la verdad de Cristo. Judas habla del destino de estos falsos maestros y de sus características maliciosas. Obviamente la iglesia ya en la segunda parte de ese primer siglo, o aún desde el comienzo, uno ve que una de las grandes luchas era la lucha por la verdad. Y hoy cuando se habla de guerra espiritual, muchas veces se habla de demonios que influyen, que hacen y infligen y todo. Y yo creo que eso sí es parte de la verdad. Sin embargo, la gran lucha que hoy tenemos, y es una guerra espiritual seria, a la cual muchas veces no se le ha puesto suficiente cuidado, es la guerra espiritual relacionada con la defensa de la verdad bíblica. Se ha despreciado mucho la hermenéutica, la exégesis bíblica correcta, y entonces, pues claro, ahí se presta mucho para inventos y después confundir a la gente. Por eso tenemos que insistir, cuídese de las falsas doctrinas. Y eso lo hace Judas de una manera muy clara. Él nos llama a luchar por la sana doctrina. Y por eso, versículo clave, el versículo 3, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando, enfatizar eso, vigorosamente por la fe encomendada, una vez que por todas a los santos. Entonces, aquí hay una lucha espiritual de la cual está hablando Judas, y cuando usted lee esta carta, usted debe
sentir ese corazón de este Judas, cómo insiste, cómo quiere, cómo anhela que los creyentes se cuiden y que luchen por la verdad, no se dejen engañar de esos falsos maestros que tristemente andan por ahí. Entonces, características de esta epístola, la de Judas, bastante corta de verdad. El estilo de esta carta es interesante ver y revisar su estilo. Mucho se asemeja a la carta de Santiago, va al grano, eso es algo claro. Judas va al grano y es el medio hermano de Jesús y hermano de Santiago, ¿no? Entonces, por eso aquí uno ve que, bueno, el uno aprendió del otro posiblemente. Y también el contenido se asemeja mucho a las cartas de Pedro, la segunda carta. Bueno, el de Judas obviamente estuvo muy cerca de Pedro también, pero sí, esto en cuanto a una de las características. Otra que me parece muy interesante es un estudio bíblico de esta carta, de una especie muy interesante. Eh, Me gusta a veces ver cómo predicaban los apóstoles y por eso a veces es interesante ver cómo predicó Pedro en Hechos 2 y cómo presentó la verdad en ese contexto, cómo este Esteban predicó ese gran mensaje, haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento para llegar después a una conclusión que le costó la vida, igual cuando Pablo está predicando. Ahora, en el caso de Pablo, nosotros, claro, tenemos las cartas, pero aquí en Judas también es interesante ver cómo él presenta su carta y cómo hace su estudio bíblico para ayudarnos a tener cuidado de las falsas doctrinas. Y lo que él hace es que menciona historias del Antiguo Testamento. Hay gente que dice, no, a mí me alcanza el Nuevo Testamento, no necesito el Antiguo Testamento, pero Judas no se va a entender si usted no estudia el Antiguo Testamento. Y de cómo aquí este Judas usa ciertas historias del Antiguo Testamento para poder mostrar una verdad en el Nuevo Testamento. Y eso es algo que también en Corintios Pablo hace esa relación y dice que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, esa historia fue escrita para nosotros, para que no sigamos el camino que los israelitas siguieron desobedeciendo a Dios. Y aquí Judas usa como esa metodología de ver esas historias del Antiguo Testamento y las resume en una frase, a veces solamente, y muestra la conclusión y el resto como que nos lo deja a nosotros para que vayamos a la historia y la leamos completa en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué menciona? Aquí él menciona el rescate de Israel de Egipto. Después habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra y de su pecado, de Balaam y su amor por el dinero. Habla del rebelde Coré y el justo Enoc. Entonces aquí él usa cosas del Antiguo Testamento y dice que pues aquí hay algunas personas que se asemejan a estos ejemplos, o también muestra las consecuencias al desobedecer o desviarse de la verdad. Cosas que solamente se mencionan en esta carta. Vale la pena mirar esto bien de cerca. ¿Cuánto les gusta a algunos usar algunas cosas que se usan una vez en la Biblia y nunca más se mencionan en otro lado para hacer un libro entero especulando? Y claro, Judas da algo de eso, como para estar especulando en algunas cosas, o a tratar de ampliar algo que no está aquí. Lo menciona y Judas está diciendo la verdad, pero cuidémonos de no meterle ahí más de lo que está ahí.
Entonces, ¿de qué está hablando Judas? Ángeles rebeldes encadenados que esperan el juicio. Judas 1:6. En ningún otro lado de la Biblia vemos eso. El arcángel Miguel en su lucha con el diablo. Judas 1:9. Ahí aparece, ahí está. Y las profecías de Enoc, que eso ni lo tenemos en el canon, ese Enoc. ¿Cuáles profecías de Enoc? Entonces, obviamente él está haciendo referencia a algún escrito que nosotros hoy no tenemos en el canon. Importante ver eso y tomar esto con cuidado en el contexto correcto. Las características de un cristiano verdadero, yo ya lo mencioné, es otra de estas características que también se mencionan aquí en Judas, pues hablamos de Juan, quien estaba mostrándonos algunas características, primera de Juan, del cristiano. Judas sigue como esa corriente y muestra de que el verdadero cristiano permanece en la doctrina de los apóstoles, eso va muy con Hechos 2:42, permanece fiel en la burla, allí donde la gente se burla del cristiano, él sigue fiel, cultiva una vida temerosa de Dios, participa en la edificación de los unos a los otros y en la oración, se mantiene seguro en el amor de Dios. Esas son características que están ahí, usted no las tiene que inventar, ahí están en Judas. Espera la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, rescata a los que se dejan rescatar del juicio venidero y evita caer para llegar bien al final de la carrera. Estos son, uno podría decir, casi toda una serie de temas o también un bosquejo para predicarlo en algún domingo y decir aquí hay características de un verdadero cristiano según Judas y naturalmente vas a encontrar citas paralelas en otros lugares del Nuevo como también del Antiguo Testamento. Tres cosas eternas que se mencionan en esta carta, también vale como la pena subrayar esto, habla de prisiones eternas, de fuego eterno y de vida eterna. Si alguien dice, bueno, prisiones eternas, fuego eterno, es que el infierno es eterno, y vida eterna, pues es eterna. Entonces, Judas confirma esto, lo subraya. Ahora pasemos a Apocalipsis, este último libro en la Biblia y también en el Nuevo Testamento. Entonces termina todo el Nuevo Testamento con este libro profético, el único profético en ese sentido en el Nuevo Testamento. Lo llamamos Apocalipsis, pero en Apocalipsis 1, versículo 1, es interesante ver que allí no se dice Apocalipsis, sino allí se dice, esta es una revelación de Jesucristo. Y creo que aquí hay uno de los puntos claves cuando estamos mirando Apocalipsis. Queremos ver a Cristo en este escrito. ¿Por qué? Porque es una revelación de Jesucristo y queremos ver quién es Él no solamente para nosotros hoy día, sino también en la eternidad. Entonces, súper importante cuando uno lee el libro de Apocalipsis, que uno mire, bueno, ¿qué dice de Jesucristo? ¿Ok? Juan el apóstol aquí pues es el escritor de este libro y se encontraba en la isla de Patmos a unos 50 kilómetros de la costa de Asia Menor. Esto en versículo 9. Él dice, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. ¡Wow! ¡Qué versículo tan tremendo!
La carta, bueno, Apocalipsis es uno de los escritos más jóvenes, por decirlo de esa manera, de la Biblia, y podría ser uno de los últimos que alguien de los apóstoles haya escrito para nosotros hoy día. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Nosotros notamos que de una al principio, este Apocalipsis, este libro, revelación de Jesucristo, está dirigida a 7 iglesias en Asia Menor, todas localizadas alrededor de Éfeso, y era Dios enviándoles a través de Juan a estas iglesias unos mensajes, algunos de ánimo, bueno, todos son de ánimo, aunque algunos pues animándolos a arrepentirse para que no vayan a caer en desgracia. La creciente persecución de cristianos en tiempos del emperador Domiciano llevó a que Juan fuera desterrado, como lo hemos leído en Apocalipsis 1:9, por su testimonio de Cristo. Desde la isla de Palmos, entonces escribe Juan, después de haber tenido unas visiones de parte de Dios. Y estas visiones inicialmente pues las escribe a las iglesias mencionadas en este libro. El mensaje se concentra general en todo este escrito en las tribulaciones que pronto le sucederían a los cristianos, el juicio a los injustos y la victoria final y recompensa de los creyentes en la venida de Cristo. Wow, ¿cuál puede ser el versículo clave de este escrito? Esto sí es algo difícil, pero yo creo que el capítulo 11, versículo 15, como si se resume mucho de lo que trata este libro. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Esto es como importante, ¿no? Porque algunos, si yo leía cuando yo acababa de llegar a los pies de Cristo recién convertido, yo no sé qué hacen los convertidos leyendo Apocalipsis, ¿no es cierto? Como inicio, ¿no? Y entonces yo andaba confundido y aterrorizado porque no entendía nada, pero especulaba un montón. Y no entendía que era la revelación de Jesucristo y que finalmente el que reina, el que gobierna, el que va a, ¿cómo se dice?, dar el último toque, quien va a estar por encima de todo, quien va a ser la luz eterna, quien es la luz eterna, es Jesucristo. El mundo puede estar dando vueltas, patas arriba, ¿no es cierto? Complicado, aún rebelándose contra Dios mismo y creyéndose que ellos van a ganar, pero van a ser humillados tremendamente. Y eso es lo que nosotros vemos al leer el libro de Apocalipsis, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores vence. Por eso usted puede y debería estar al lado del vencedor. Entonces, no es un libro para tener temor, sino para estar seguros de que al final, pues Cristo tiene la última palabra. Por eso, el propósito de este escrito es animar a los cristianos perseguidos a permanecer firmes en la fe, mostrándoles que el final está cerca y que Dios recompensará a aquellos que vencen a Satanás y a sus fuerzas, siguiendo de la mano de Dios. Veamos algunas características. Notemos que en el prólogo dice de qué tipo de revelación se trata. Ya lo mencionaba, lo vuelvo a repetir, como a subrayar: Apocalipsis 1:1, revelación de Jesús, no de cosas, ¿no? Porque hay una gente que quiere
llegar y hasta determinar la fecha de la venida de Jesús en este libro, usted está perdiendo mucho tiempo con eso. Lo que usted tiene que ver es quién es Jesucristo. Por eso Colosenses, la cristología allí, Hebreos, Primera Juan y también la cristología aquí en Apocalipsis es súper esencial para los cristianos para mantenernos claros. Y eso es algo que yo veo hoy en día que nos está faltando mucho, que estamos predicando un montón de cosas y Jesús queda como al lado. Y no lo estamos como mencionando como se debe estar mencionando. Y no es mencionarlo por mencionarlo, sino es que se diga la verdad de Jesús. Él es la verdad. Pero que no hablemos de un Jesús místico, de algo por ahí, fuerzas, no sé qué. No, Jesús es Jesús, quien vino, murió, resucitó, aleluya, y vendrá otra vez. En Apocalipsis hay una frase o una expresión que aparece 4 veces. Esa expresión es: vino sobre mí el Espíritu. Esto es importante notar porque esto nos da como una especie de bosquejo o nos ayuda a entender que aquí hay 4 episodios que hay que distinguir. Son 4 visiones que están anunciando el creciente señorío del Jesucristo, del Señor Jesús. La primera visión la encontramos en Apocalipsis 1:9 y los siguientes versículos, y esta primera visión tiene que ver con los mensajes que se le envían a las 7 iglesias que aquí se mencionan en capítulos 2 y 3. La segunda visión, esta es la más larga y la más complicada de entender, por cierto. Aquí nosotros vemos que el Cristo nuestro es el Señor de la historia. Esto lo vemos a partir del capítulo 4, versículo 1 y siguientes, hasta el capítulo 16. Así que esta visión ocupa muchos capítulos de este libro de Apocalipsis. Es una visión celestial. Se habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 trompetas son tocadas, explicación también del conflicto y 7 copas derramadas. Y aquí es donde se especula qué es qué y cómo es. Y bueno, yo creo que aquí vamos a ir entendiendo con el tiempo qué significa cada una de estas cosas, pero lo que tenemos que mantener claro, aunque usted no entienda todas las trompetas y todas las copas y todo lo que está pasando en el mundo, una cosa que Apocalipsis enfatiza es que el Señor es el Señor de la historia. Aún hoy en día, cuando estamos viendo todo lo que está pasando con estos anuncios de guerra y guerras que ya están ocurriendo, con hambrunas, con desastres, con pandemias, etcétera. En medio de todo esto, y políticos corruptos y dictatoriales, eh, gobiernos dictatoriales, todo esto y un mover tan anticristiano, no solo cuestionando los 10 mandamientos, sino atacando al el Señor creador del cielo y de la tierra. Esto muestra de que sí estamos viviendo tiempos apocalípticos, pero en medio de esto Jesús es el Señor de la historia. La tercera visión la encontramos en Apocalipsis 17 o a partir de ahí. Y en esta tercera visión nosotros vemos que Él es el Señor de señores. En otras palabras, cualquier político o gobernante o líder religioso se puede creer como el santo de los últimos tiempos o como sea. Algunos son mencionados su santidad o lo que sea, pero el Señor de señores es Jesús. Esto es lo que nosotros podemos observar en Apocalipsis 17
18 y 19. Aquí vemos cómo Babilonia cae, la victoria es de Cristo y Satanás es vencido. Esto es lo que esa tercera visión pues pone sobre la mesa. Y la cuarta visión la vemos en Apocalipsis 21 a partir del versículo 11, donde vemos claramente que Cristo, Señor Dios Todopoderoso, y su reino se manifiestan con poder. Todo ha sido hecho nuevo, la Jerusalén en el cielo se menciona aquí y Él reinará por siempre. Gloria a Dios. Él reinará por siempre. Y esto es muy importante ver. Así que cuando usted esté leyendo Apocalipsis, póngale atención a estas cuatro visiones y marque esa expresión, vino sobre mí el Espíritu. Vea con cuidado cómo aquí cada una de estas visiones exalta al Señor Jesús y no tanto al anticristo, porque el anticristo pues es vencido. Eh, y aquí el que es exaltado es Jesús, Señor de la iglesia, Señor de la historia, Señor de señores y el Señor Dios Todopoderoso y el Rey del reino eterno. Bueno, ¿cómo interpretar este libro? Que este es uno de los temas también muy interesantes cuando uno se acerca al libro de Apocalipsis. Aquí hay varias maneras de acercarnos a este libro. Hay como cuatro maneras. Una que llaman preterista. ¡Wow! Increíble ese nombre, ¿no es cierto? Pero eso viene del latín praeter, que significa pasado. ¿De qué está hablando esto? Pues el preterismo es una variación de la escatología cristiana que mantiene que algunas o todas las profecías bíblicas concernientes a los últimos días o los tiempos finales se refieren a eventos que en realidad ya ocurrieron durante el primer siglo luego del nacimiento de Cristo, y nos dicen prácticamente los que se acercan de esa manera al Apocalipsis, que es simplemente un relato de la historia, de algo que ya ocurrió y no tiene mucho que darnos a nosotros hoy día. El acercamiento histórico interpreta el libro como una profecía de la historia de la iglesia entre Juan y el día de hoy. En otras palabras, muestra cómo se va a desarrollar la historia a lo largo de los tiempos. Dicen que los sellos, las trompetas y las copas deben ser relacionadas con eventos y personas a lo largo de la historia de la iglesia. Yo no sé, bueno, dónde pusieron a Hitler en medio de todo esto y oye a otros líderes en el mundo. Seguro que le encuentran algún lugar por ahí en alguna esquina. Y entonces esos son los que se acercan de esa manera. También hay una manera de acercarnos de una manera simbólica o simbólico, idealista. Este acercamiento trata de interpretar el libro como símbolos de poderes espirituales en el mundo con ninguna referencia a eventos literales. Y eso sí que se presta para mucha especulación, porque si todo es un símbolo, ¿cómo interpretamos esos símbolos? ¿Bajo qué reglas, con qué método nos acercamos para ver qué significa ese símbolo o dependemos de alguien quien soñó algo? Todo esto es muy peligroso en mi opinión. Y hay el acercamiento futurista que interpreta el libro como un escrito que se refiere a eventos en el futuro que rodearán los tiempos de la inminente llegada de Cristo y no tienen nada que ver con el primer siglo. Esto, pues, es otra manera de acercarse a este libro. Yo recomiendo
que nos acerquemos con la visión de lo que nos enseña Apocalipsis 1:1, que dice otra vez, esta es una revelación de Jesús y no de cosas. Es importante notar quién es Jesús en los diferentes contextos y situaciones que se mencionan y ver que Jesús pues es el Señor de señores, el Rey de reyes, y ver, como ya lo mencionaba, Jesús el Señor de la iglesia, Señor de la historia, el Señor de señores y el Señor Dios Todopoderoso y el Rey de su reino. Tipo de literatura, el libro de Apocalipsis es lo que dice su nombre, es un libro apocalíptico que trata asuntos relacionados con la consumación de la actual era. Este libro usa un lenguaje altamente simbólico, es obviamente que hay muchos símbolos, eso sí, no podemos dudar de eso, pero otra vez, peligroso si solo creemos en esos símbolos y tratamos de interpretarlos sin reglas claras. Pero estos símbolos describen los eventos que antecederán ante la llegada del Hijo de Dios y su reino en un nuevo cielo y una nueva tierra. Bueno, una característica más, señales de los últimos tiempos. Aquí, pues, Apocalipsis hay 3 series de 7 con 2 paréntesis, ¿no? Entonces, eso los encontramos en Apocalipsis. Y otra vez, la llegada o la revelación de Jesucristo es lo más importante aquí en este libro. Y finalmente todo termina en un nuevo cielo y la nueva tierra. El pacto se cumple, el paraíso es restaurado, las relaciones son restauradas, la adoración es restaurada, la verdadera adoración y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, una vez más, como para terminar aquí con Apocalipsis, y otra vez ustedes van a ver que yo insisto aquí en la cristología, la persona de Cristo es revelada en este libro como en ningún otro libro. Aquí algunas de las características en Apocalipsis 1:13, 5:5 y 22:16 muestra a Cristo, el Hijo del Hombre, León de Judá, el heredero del trono de David. Eso clarísimo acá. También Cristo el Eterno, el principio y el fin, el principio de la creación de Dios, el primero y el último, el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, el ungido, el santo, el verdadero, el amén de Dios. Estas son expresiones que describen a nuestro Rey, y eso es lo que nosotros debemos resaltar cuando estamos mirando Apocalipsis. También vemos a Cristo el Salvador, Apocalipsis 1:5, como también en el capítulo 5, aquel quien nos amó y nos limpia por medio de su sangre, el Cordero sacrificado. Esto aquí en Apocalipsis se ve a este Cristo Salvador, saltando, está sobre todo, aleluya, es la luz en la oscuridad. Cristo el resucitado también es mencionado en Apocalipsis. Es el primero en resucitar de entre los muertos. Él es el vivo, el que estaba muerto y ahora vive. Aleluya. Y por eso es diferente a todos. Y naturalmente nos da la garantía de que aquellos que creemos en Él y estamos en Él también resucitaremos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera esperanza para nosotros y seríamos gente de gran conmiseración, por lo menos así lo menciona Pablo en 1 Corintios 15, y estaríamos siguiendo una mentira y seríamos los más engañados. Pero Cristo ha resucitado, aleluya, y Él vive por siempre. Él es el Cristo venidero, quien pronto regresa, el que es, siempre era y ha de venir, la estrella brillante de la mañana, el que reina y reinará por siempre.
Cristo también es que el Cristo el juez, ¿no? Que tiene las llaves de la muerte y de la tumba. Su palabra es una espada de dos filos, nada le es oculto, el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Sus juicios son verdaderos, sus medidas son la palabra de Dios, sus pruebas son las obras. Eso lo vemos en Apocalipsis. Y estas son las cosas que nosotros deberíamos estar estudiando cuando estamos estudiando este libro. Cristo, el Señor de la iglesia, ya lo mencionaba, pero vale la pena recordarlo. Esto es algo que resalta también en este escrito. Él tiene la iglesia en sus manos, Él camina en medio de las iglesias. A veces andamos preocupados, ¿qué será con la iglesia en estos tiempos? El Señor es el Señor de la iglesia y Él la sostendrá. Por eso le envía a veces mensajes a la iglesia para que se arrepienta de sus pecados y se mantenga firme en el camino. Y el que lo hace, pues sigue adelante. Él lucha con la iglesia por los mismos propósitos. El testigo fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, Cristo gobernante de todos los reyes del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto es mencionado en Apocalipsis. Así que yo quiero, si algo se llevan de esta introducción, de este panorama de Apocalipsis, es que Cristo es el Rey. Así que Él es el Todopoderoso, Él está sobre todo. Y acérquese a Apocalipsis con la intención de ver a Jesús, como lo dice el primer versículo. Entonces uno va a dejar de asustarse, como yo lo hice al principio de mi vida creyente, leyendo Apocalipsis y no entendiendo nada. Entonces, no, pero cuando uno mira Apocalipsis y busca a Jesús ahí, sus características, ¿quién es Él? ¿Qué hace Él? Aleluya. Entonces, nosotros vamos a recibir ánimo en medio de todas las circunstancias negativas, terribles, apocalípticas que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué? Porque sabemos que el que reina está vivo y reinará por siempre. Él tiene a su iglesia en sus manos, te tiene a ti en sus manos. Por eso podemos estar seguros. Y aunque muramos, seguros sabemos que no vamos a morir eternamente porque vamos a estar con Él para siempre. Así que este fue el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Lea la Biblia y cada vez que usted lee la Biblia, no olvide echarle una revisión a todas a esos recursos que tenemos para poder tener un buen panorama de cada uno de los escritos. Y no solo eso, en comprensión de los tiempos, hay unos estudios de algunos de esos libros, mucho más a fondo de lo que en una clase de panorama bíblico se puede dar. Entonces, sigamos estudiando, porque esto es lo clave en estos tiempos. Biblia, Biblia, Biblia. Llenémonos de ella todo lo que podamos y gracias a Dios por este tipo de recursos que tenemos como comprensión de los tiempos. Aprovechémoslos y hagámoslos virales, porque este es el tiempo para defender la verdad. Dios les bendiga y hasta una próxima. Amén. Wow. Hemos terminado muy bien. Esperamos que todo este panorama bíblico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento sea de bendición, les haya abierto el corazón para estudiar profundamente con toda esta introducción que hemos recibido, que nos da una dirección para estudiar con un entendimiento mejor y seguir creciendo. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Y muchísimas gracias a todos por participar. No se les olvide, síganos en las redes sociales, comparta este material. Este material es libre para todos. Compártalo. Y más cuando vemos que aquel día se acerque. Dios les bendiga.